Buenas noches a todos desde la ciudad de Lima, transmitiendo el programa Gerontológicos de todos los martes. Recuerden que son los martes a las 6:45 de la tarde y estamos difundiendo siempre nuestros avisos. Así que no se lo pierdan. En todo caso, también estamos transmitiendo para nuestro canal de YouTube de la Central Gerontológica Internacional. El programa gerontológico ha sido dedicado todo el mes, bueno, hasta el mes de marzo, hasta la quincena de marzo, vamos a estar dedicados a la campaña emprendida por la Unidad Vanguardia Gerontológica sobre un lenguaje preciso y sin ambigüedad. A los que no han estado muy al tanto, les voy a explicar básicamente qué se basa esta campaña. Esta campaña reclama un lenguaje más preciso en las denominaciones, ¿no?, que se aplican comúnmente en el ámbito gerontológico y sobre todo que sean términos carentes de ambigüedad, que se puedan hablar de términos precisos que tengan un significado, ¿no? Y no tengan una serie eh, de significados distintos que genera que genera podríamos decir, que nos confundimos, sencillamente. O sea, decir, porque no sabemos a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando yo digo vejeces, supuestamente yo me estoy refiriendo a un plural de vejez, pero también esta palabra significa achaques, manías y cosas propias de viejos. O sea que es un término de origen edadista y esto es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, entre tanto hay muchas otras cuestiones que revisar. También hoy en día quería compartir algo con respecto a una conferencia que realicé ya hace algún tiempo y que cada vez este tema va comenzando a crecer. El cuestionamiento de lo que se llama inicio de la vejez, ¿no? A quienes se les considera las personas mayores y en razón de que nosotros podemos decir que todas las personas comienzan una etapa de la vida al mismo tiempo. Estas son unas cuestiones que tenemos que revisar juntos. Y de hecho, en la conferencia que se llama La vejez comienza a los 60 años, está hecho como pregunta: ¿quiénes son las personas mayores? Pues vamos a revisar un poquito con ustedes. Aquí no la tengo en pantalla, pero aquí lo tenemos. A ver. Muy bien. Nos encontramos pues ante un dilema que sí es correcto decir, la vejez se inicia a los 60 años. Ahora que se quiere expresar la heterogeneidad del envejecer de mil maneras, hay una contradicción flagrante, pese a lo conveniente que pueda resultar para el trabajo de las políticas públicas. La vejez de Pedro no se inicia al mismo tiempo de la de Juan. Estamos trabajando por necesidad con verdades de barro. Es decir, no tenemos un piso firme para establecer sobre esto una gerontología científica. Entonces, pues seguimos con el... A ver, un momentito que se me ha corrido un poquito la... Bueno, la cuestión. Vamos al siguiente tema. La actualidad de la gerontología no nos debe tampoco llevar a ignorar o minimizar verdades bien establecidas del espectro biogerontológico. Y no estamos hablando solamente de geriatría, sino de una investigación biológica del envejecimiento. No hay que perder de vista su aporte y esclarecimiento. Yo creo que, en general, cuando hablamos de gerontología, estamos hablando de un tema holístico, bio, psicosocial e incluso espiritual. Entonces, por lo tanto,
tenemos que comprenderlo en todas sus dimensiones. Eso no quiere decir que necesariamente que tenemos que ser especialistas en cada una de las, digamos, aspectos de lo que es la gerontología. No, por supuesto que no, pero sí debemos comprenderlo. Debemos tener esa visión gerontológica bien establecida con nosotros mismos. Este es uno de los temas también que abordé en una anterior conferencia. No hay ninguna etapa de la vida en la que se pueda determinar el inicio de la mencionada etapa con exactitud. Ahí está la cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estas etapas de la vida? La única etapa que podríamos determinar exactamente cuándo comenzaría sería la primera infancia, que surge del nacimiento. Y por tanto, las fronteras son difusas. Cada persona tiene una historia de vida diferente y la llamada adultez mayor o vejez, que le llaman así también, es aún más heterogénea. Pero veamos de qué se trata tales etapas. Definitivamente, vamos a la etapa a la que le llaman la vejez, es la más heterogénea, la más diversa, porque implica un tiempo mucho mayor en relación a la adultez, a la juventud y a la niñez. Entonces, las etapas de la vida son establecidas por aproximación y dichas etapas, cuyas fronteras son imprecisas por la heterogeneidad del desarrollo de la vida en cada individuo, se acentúa más todavía dentro de lo que se llama adultez mayor o vejez. Y a esto hay que agregarle el hecho de los cambios producidos en el envejecimiento de la actualidad ante el aumento de la longevidad. Hoy envejecemos diferente y hay un incremento de la diversidad. La realidad ha dado un vuelco total. Entonces, revisemos por eso que es importante, y ya lo están destacando también varios profesionales que coinciden en esto, de que lo que se denomina vejez debería estar más vinculado a la edad biológica. Como ustedes saben, la edad biológica es considerada como un indicador del estado real del cuerpo, a diferencia de la edad cronológica en que solo se basa en el tiempo que ha pasado desde el nacimiento. La edad biológica se corresponde con nuestro estado funcional interno y es un concepto fisiológico que informa sobre el envejecimiento de nuestras células, tejidos, órganos y sistemas. Ojo, entonces ahí podríamos hablar incluso de algunas características que tendrían lo que se llama vejez. Esto implica que entre dos personas de la misma edad cronológica habrá siempre una que es más joven que el otro. Esto es verdaderamente científico, comprobado. En cambio, lo que hablamos muchas veces a nivel de constructos sociales es mucho más cuestionable. Ahí pasamos a la parte ahora que está referida a la vulnerabilidad. Ahora vamos a ver. La trampa de la vulnerabilidad. Esa mentira conveniente, lo vamos a poner entre comillas, del inicio de la vejez, sirve también para seguir etiquetando a las personas mayores como personas vulnerables. Ahí van las comillas. Los que temen por los derechos ganados deben recordar qué sucedió durante la pandemia. La vulnerabilidad se convirtió en una trampa, es decir, se vulneraron los derechos de las personas mayores. Y hay que decirlo bien claro, la vulnerabilidad no es algo inherente al hecho de ser una persona mayor. La vulnerabilidad se produce por unas causas específicas determinadas social o de salud, por ejemplo, ¿no?
pero no es algo que necesariamente tiene que estar unido al hecho de haber cumplido 60 años, por ejemplo. ¿Cierto? Con respecto a los edadismos, ¿necesitamos las etiquetas para ofrecer servicios o productos para personas mayores? En un terreno donde la comunicación gerontológica es un desastre y los edadismos se reproducen sin cesar gracias a una comunicación inespecífica, donde se habla de personas para proteger, para cuidar y para entretener, ¿no? Como un gran negocio de la actualidad. Después revisemos también al etiquetar a las personas mayores de 60 años como vulnerables, estamos fomentando también la sobreprotección y reforzando los estereotipos. Crear un bloque de personas es el más grande desatino ante semejante diversidad. No existen las personas mayores como un bloque. Lo real es que existen personas con distintas condiciones del envejecer, en distintas etapas del proceso de envejecimiento, que es distinto de persona a persona. Pero entonces, todos hablan de personas mayores. ¿Y qué dicen? Correcto. Estamos tratando de ser un poquito más claro, más específico. Se le llama a personas mayores a todas las personas que han cumplido 60 años, indistintamente de su estado de salud, de su estado cognitivo o de todas las particularidades o diferencias que puedan haber entre uno y otro. Pero cuando hablamos de una etapa de la vejez, esto sí viene a ser bastante cuestionable. Y es una cosa que ya lo habíamos dicho, que ya hay varios gerontólogos y profesionales que actualmente están diciendo que es necesario vincular el concepto de vejez con edad biológica, porque si no, no tiene mucho sentido realmente. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? Entonces, en el caso de la pandemia, por ejemplo, hay que reír lo que ocurrió, este terrible problema de esta epidemia, esta pandemia, mejor dicho. Había que ser, revisando los conceptos de adultez mayor o vejez, se considera una etapa de la vida con determinadas características físicas. Y como suele ocurrir, muchas personas mayores de 60 no encajan con dichas características. Entonces, no están entonces en lo que ellos llaman vejez, a pesar de tener 60 años o más. Eso se puede comprobar, pero queremos ganar derechos mostrando nuestro DNI, pero la pandemia no nos ha abierto los ojos, ¿ah? Ha vulnerado el derecho ciudadano, verdaderamente que sí. Es decir, hemos tratado a las personas mayores como si fueran niños irresponsables, ¿no? Que no pueden salir a comprar, que ustedes están prohibidos de ir. ¿Por qué tienen que ser? Si la persona tiene la protección necesaria, cumple con los requisitos de seguridad que ha establecido el Estado, ¿por qué esta persona va a estar impedido de salir? Hasta ahí, o sea, eso para mí ya es una vulneración absoluta del derecho, de la convención y de todo. Ahora, según los acuerdos internacionales, se nos considera a todos como personas mayores a partir de los 60 años. Cuando hay personas de menor edad que están en una situación también más precaria por un envejecimiento patológico y prematuro, están más envejecidos que nosotros, pero no tienen nuestros derechos. ¿Qué cosas, no? ¿Por qué? Porque todo lo estamos basando en la edad cronológica, en la edad del calendario, y la edad del calendario no es nada, es solamente eso, es una fecha de nacimiento que está ahí nada más y punto. Entonces, la realidad cambiante está cuestionando, ¿no? Y tambalean muchos paradigmas. Los constructos sociales se desploman ante los cambios. Necesitamos repensar la gerontología, fortalecer su sentido científico y serio,
utilizando un lenguaje con criterios técnicos, sin transgredir nuestra gramática, con voluntarismo y actitudes pintorescas. Hay que recuperar una necesaria seriedad, no más improvisaciones. Por eso también hay que ver que el conservadurismo intelectual que todavía está presente nace del miedo de estropear lo que supuestamente ya está bien. Entonces, el temor de alterar un orden consagrado. Los papagayos están haciendo mucho ruido, dicen por ahí. Claro, estamos repitiendo sin el adecuado análisis y reflexión, pues estamos actuando como tales. Es importante considerar esto, la necesidad de concordar. Hay tabúes intelectuales, convencionalismos. La necesidad de concordar a toda costa nos traiciona. A veces el mero hecho de pensar es autocensurado. Replantearse las cosas resulta muy complicado. El temor a caer en conclusiones que se consideran peligrosas. No, consigamos. Así hacemos un estudio sobre las publicaciones sobre personas mayores en medios de comunicación, medios institucionales y usuarios de las diferentes redes sociales, incluso en medios especializados, podemos darnos cuenta del alarmante mal uso de los medios disponibles, conceptos mal expresados, terminologías desfasadas, actitudes pintorescas y ningún respeto por la gramática. Y eso es todo menos profesionalismo. Es facilismo, improvisación y conformidad, sin el necesario análisis y reflexión. La manera como escribes puede traicionar lo que piensas. Y es cierto que buscan información antes que conocimiento. Ojo, no hay que diferenciar claramente lo que es información y lo que es conocimiento. Tips de intervención y casi nada de reflexión. Entonces, estamos buscando, como acabo de ver acá, buscando tips para actuar, nada más. Pero no estamos realmente reflexionando, replanteando las cosas, revisando las cosas con seriedad, no lo estamos haciendo. Nos estamos acostumbrando a declarar sin explicar o sustentar adecuadamente. Entonces repetimos lo que muchos dicen sin mayor análisis. Preferimos lo que llamaríamos para ellos, entre comillas, sensata conformidad. Y otra cosa más, si fuéramos más consecuentes, no deberíamos ponernos de lado ante una problemática de las personas mayores. Incluso muchos profesionales que tienen más de 60 años hablan de las personas mayores como de los otros. ¿Y ellos no son acaso personas mayores? Entonces, yo creo que todos deberíamos considerarnos personas en proceso de envejecimiento y siendo consecuente con el postulado gerontológico de que el envejecer es de toda la vida y todos estamos en el mismo camino. Entonces, ¿dónde está la empatía? Entonces decimos luchar contra el edadismo, ¿no? Cuando hablamos de las personas mayores, esto o aquello, es decir, generalizando, y lo hacen cuantiosos artículos, incluso escritos por profesionales de la salud, y aceptamos nuestra responsabilidad de esta pésima comunicación gerontológica. Entonces, el prejuicio contra las personas mayores y el envejecimiento tiene profundas raíces en nuestra cultura. Los constructos sociales, por más útiles que sean, los hacen más fuertes al segmentar y etiquetar a las personas. La semilla edadista está sembrada en lo que llamamos etapas de la vida. Es curioso. Es necesario, para cuestiones de políticas públicas, segmentar a la población en grupos de edad, ¿no? Pero también, como consecuencia de ello, eso va generando justamente lo que se llama edadismo. Claro, porque la gente ya al hacer esa segmentación, ya la gente, bueno, esos son las personas mayores, esos son
los mayores, en fin. Entonces tienen ya esa tendencia a discriminar. Ese es el problema. El prejuicio contra las personas mayores y el envejecimiento tiene profundas raíces en la cultura. Eso es, hay que tenerlo en cuenta. La responsabilidad de comunicar, la responsabilidad de informar adecuadamente es crucial para fomentar una cultura gerontológica en nuestra sociedad. La responsabilidad es tema de comunicadores, no es tema de comunicadores en exclusiva, es tema de todos. La prensa siempre comunicó mal, salvo excepciones, pero ya no es solo la prensa. También hay una gran responsabilidad de los profesionales, incluso del ámbito gerontológico. La gran red gerontológica, lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestros errores. Entonces, hemos revisado entonces esta conferencia, una parte de una conferencia que tenía que ver justamente con esta inquietud que tenemos con respecto a replantearnos el tema de la llamada vejez, que probablemente vaya a cambiar de nombre también muy pronto. Muy bien, para retomar el tema inicial, motivo de la campaña por el lenguaje gerontológico, ya sabemos, no podemos nosotros denominar a las personas mayores, ni tampoco utilizar términos inadecuados en el ámbito gerontológico. Todos los que estamos implicados en esto sabemos que la gerontología es ante todo ciencia y cultura, y por lo tanto, como toda ciencia, debe tener un lenguaje correcto, un lenguaje que sea adecuado, pero no necesariamente un lenguaje complicado, lleno de tecnicismos, no. Simplemente claro, preciso y sin ambigüedad. La ambigüedad crea problemas de comprensión de lo que tú estás hablando, ¿no es cierto? Como veíamos nosotros, de que hay palabras, por ejemplo, que en México, ¿no?, tienen un significado distinto al de Perú. Entonces, si tú dices esa palabra, la persona de Perú te entendió una cosa y el de México te entendió otra. ¿Se dan cuenta? Por ese motivo es que no deberíamos utilizar términos ambiguos. Como ya les dije, vejeces es un término de mala connotación en varios países, incluido Perú. Y por otro lado, las universidades ya están promoviendo este término en el sentido de que se necesita expresar la pluralidad de la vejez cuando en realidad no es necesario. No es necesario porque primeramente la diversidad, la pluralidad, la heterogeneidad es un tema muy básico, fundamental. Yo nunca voy a creer que una señora va a ser igual que la otra, ni que las señoras van a tener las mismas características, los mismos gustos. No, pues es una locura, es una tontería, es algo que nosotros ya de por sí debemos pensar que es algo absolutamente lógico. Y no hay razón para tener que improvisar con términos inadecuados, como es el término vejeces, ¿no?, que más bien acá en Perú nos da a entender objetos sin valor, antiguallas, ¿no? Y en otros países también seguramente debe ser algo similar. Entonces, con respecto a la campaña por el lenguaje, también tenemos que decir que sí, hay que estar preparado para los cambios. Nosotros tenemos que comprender que los cambios mismos que se dan a nivel de la sociedad, el desarrollo de la sociedad, de los grupos sociales, cómo van avanzando, cómo van cambiando, tarde o temprano nos obliga a replantear los términos inadecuados del pasado. Sin embargo, todavía tenemos que lamentar que muchos profesionales de la salud sigan diciendo ancianos a las personas mayores. Cuando alguien les cuestiona por qué dicen ancianos de las personas mayores, ellos dicen que cuando nosotros no le decimos ancianos, le decimos, claro, le llaman por su nombre, claro, pues es lógico.
Si un señor llamado César va al médico, no le va a decir anciano, claro, obviamente no le va a decir anciano o anciana, le va a tener que decir señor, señora, pero el hecho mismo de que este señor, este médico, en las redes sociales se refiera a las personas mayores como ancianos, ahí está la falta de respeto, porque ese término ya está descalificado por las asambleas internacionales. O sea, que eso es lo gracioso de estos algunos médicos, no voy a decir a todos, por supuesto que no, algunos médicos que durante sus conferencias y sus charlas dicen ancianos desde que comienzan hasta que terminan. Y seguramente que a sus pacientes lo tratan muy bien porque les van a pagar, ¿no? Porque lo tiene que, lógicamente, o porque simplemente porque es su trabajo, que está cumpliendo. Entonces, acá la cuestión es, yo creo que el respeto va más allá de la cuestión aparente, de la cuestión momentánea, de la oportunidad, ¿no? Yo creo que el respeto es algo que va más allá. Y por lo tanto, si yo me refiero a una persona ausente, por ejemplo, y digo cosas inadecuadas de esa persona, le dirán, yo estoy faltando respeto a esa persona, no estoy faltando respeto porque no me escucha. No es así, no es correcto. Yo creo que el lenguaje y la forma de expresarse correctamente de una persona dice mucho del quien habla, de la persona que habla, cuál es su profesionalismo, cuál es su seriedad de esta persona. Entonces no es cuestión de decir, no, yo cuando a las personas mayores le trato bonito, sí, entonces ¿por qué dices ancianos en la conferencia? Así que la cuestión es profesionalismo, entender que ya se han producido cambios y que esos cambios se tienen que respetar. Las asambleas internacionales no son por gusto. Hoy en día el término es personas mayores y ese es el término que tenemos que expresar correctamente. No ancianos, no viejos, no abuelos. ¿Por qué? Porque los abuelos, el único que tiene derecho a decirle abuelo o abuela a una persona mayor es el nieto. Por último, es un nieto. Nada más el nieto le puede decir abuela. Nosotros no podemos decir eso. Eso es una falta de respeto. Por último, ustedes saben muy bien que hay muchas personas mayores que no tienen hijos. Entonces, menos van a tener nietos. Entonces, absurdo completamente también. Abuelos, ahí están los abuelos, dice, ¿no? Los viejos. La palabra viejo tiene una serie de implicaciones, tiene muchos significados dentro de la Real Academia Española y la gran mayoría no son nada buenos, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos nosotros como profesional utilizar este tipo de terminologías. Estos términos que son de origen coloquial, que pueden ser válidos dentro de un grupo social en el cual se admitan tales palabras, ¿no? En el cual que es cuestión familiar, ¿no? O de amical, esa es otra cosa. Acá no estamos hablando del ámbito profesional, académico. Y yo creo que por más que uno haya tenido magíster, doctorado, y habla de esa manera, es una persona altamente criticable. Es decir, yo creo, por eso es que a veces digo una frase que tiene que ver con la apariencia también. Dicen bien claro, no basta ser profesional, también hay que demostrarlo en todo momento. Y un profesional debe demostrar su profesionalismo en todo momento, no solamente en ciertas ocasiones. Yo creo que el profesional tiene que ser siempre. Entonces, por lo tanto, todas esas terminologías inadecuadas y todo lo que implica un exceso de lo que le llaman el lenguaje inclusivo, ¿no? Definitivamente está causando daño en la imagen que tiene una ciencia y también de alguna forma nos está dando una falta de respeto también hacia las personas, ante las cuales ya existen leyes, ya existen
una convención interamericana que ya ha determinado una serie de derechos sobre las personas mayores. O sea que a nosotros no nos importa qué pasa con esta persona. No les interesa. O sea, doctor, doctor con no sé cuántos diplomados y no sé cuántos, hablando de esa manera. Al contrario, nosotros deberíamos ser los más exquisitos, los más pulcros en el tipo de lenguaje. Entonces, señores médicos, por favor, dejémonos ya de esa cuestión de ancianidad. La ancianidad ya terminó, ya no existe la ancianidad. Hay personas mayores que se encuentran en una situación dependiente, con problemas de salud, temas sociales, de pobreza, hay de todo, como también hay gente pobre y con mala salud que tienen 50 y 40 años, ¿no es cierto? Entonces, no creo que estas características la vamos siempre a que la persona mayor que 60 años tiene que ser candidato a estar enfermo, hay que normalizar la enfermedad, decir que, bueno, pues ya está mayor, pues ya se por eso que se enferma. No es así, no hay que normalizar la enfermedad, hay que buscar estilos de vida saludables, hay que fomentar, ¿ah? Una forma de vivir que sea sana, buena. Entonces, no podemos tratar, o sea, expresarnos de esa manera inadecuada. Por eso esta campaña de vanguardia gerontológica va a seguir trabajando bastante no solamente en el tema del lenguaje, sino en la parte conceptual, porque hoy día estamos revisando los temas relacionados a la vejez, o lo que se llama vejez, y que probablemente va a cambiar de nombre. Bien, entonces, ¿por qué razón es que nos hacemos estas cuestiones? Porque ha cambiado todo sensiblemente. Es decir, ya hoy en día cumplir 60 años no significa más que eso, es un año más en el calendario, nada más. O sea, ¿acaso significa que al cumplir 60 años automáticamente te volviste vulnerable, te volviste débil, perdiste facultades? Vamos a ser razonables, ¿ves? Hay que ser razonables. Es decir, ya no pueden haber carteles como ese que yo vi de una institución de un país que yo respeto, y así que no voy a decir de una institución, de un país, del Estado de un país que había puesto un tremendo cartel, la vejez comienza a los 60 años. Esto ya no va más, ya no va más, porque ha cambiado la situación tanto que hoy día llegar a tener 60 años no significa nada. No es, hay que recordar, esta transformación, este cambio que se va dando en la sociedad, va generando que lo que llamamos vejez se va retrasando, ¿no? O sea, cada vez se retrasa más. Es decir, ¿por qué? Porque está aumentando la longevidad. Las personas van llegando en mejores condiciones que antes. Es como el ejemplo que yo les puse, ¿no? Con respecto a la vez pasada, cuando le dije que en los años 40, por ejemplo, la gente moría a los 50 años y era una edad en que era normal que la persona falleciera a esa edad, ¿no? Pero ahora, imagínate que alguien falleciera a los 50 años, ¿no? Una tragedia. Entonces, tenemos que ver el cambio que se ha producido y por qué somos tan tercos. Se dan cuenta lo que ha cambiado la sociedad, de lo que hoy día, tener 60, 65 años ya no es nada ya. Vejez, ¿por qué? Vejez, ¿cuál es la marca de la vejez? ¿Dónde está? O simplemente le estamos dando importancia a las cuestiones superficiales, que porque tienes unas marquitas en la piel, que porque tienes menos cabello, porque tienes canas, esas son cosas secundarias. Acá lo que importa es la funcionalidad de la persona, toda la potencialidad y funcionalidad de una persona. Una persona puede tener canas, puede no tener cabello, una serie de marcas en la piel y todo lo demás, pero sin embargo, esta persona puede seguir activo, bailando, saltando, haciendo ejercicio y todo lo demás. ¿Y eso significa vejez? Entendamos entonces, porque
creo que tenemos que replantearnos las cosas, definitivamente. Tenemos que replantearlo. Y lo bueno que es justamente que ahora ya nos estamos acercando también ya a los grandes eventos que la Central Gerontológica Internacional va a realizar este año, ¿no? Este año tenemos en julio, por ejemplo, la importantísima agenda pendiente del envejecimiento, que va a ser un evento con representantes de varios países en los cuales ellos van a hablar de los avances en políticas públicas, en derechos sociales, todos los temas relacionados a las personas mayores, cómo hemos avanzado y qué nos falta todavía por realizar. Este gran evento se va a realizar en julio. Va a ser un simposio con muy destacados profesionales de varios países de América Latina y también de Europa. Así que ya a eso le vamos a dar ya las fechas para que vayan agendando. Y en agosto tenemos el segundo Congreso Internacional Virtual de Vanguardia Gerontológica, que también va a ser un extraordinario evento con todo tipo de temas relacionados, desde temas relacionados a la salud, a los derechos, temas sociales, psicológicos, de todo. Va a ser un gran evento de 3 días. 3 días desde, que va a convocar a muy destacados representantes de sus países. Así que vamos a tener un gran año. Definitivamente tenemos grandes actividades por realizar. Uno de los temas que también vamos a incluir en los próximos días y que ahorita les vamos a hablar algo sobre eso, es el tema de la epigenética. La epigenética nos habla en relación al envejecimiento de que con el tiempo se ha descubierto que los hábitos de vida, ¿no? Y las condiciones de vida de una persona pueden causar alteraciones en cambios en nuestro ADN. Este cambio puede ser favorable o desfavorable. Esa alteración o cambio del ADN puede también ser heredado. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga malos hábitos, consuma drogas o cigarrillos, en fin, puede a través de sus malos hábitos haber alterado, ¿no? Este ADN que al final de cuentas va también a repercutir en las generaciones posteriores. Por eso es importante entender la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como personas y como seres humanos. Si nosotros llevamos una vida sana, esa vida sana también la vamos a transmitir en nuestros genes. Y entonces la epigenética va a ser un tema muy importante que lo vamos a realizar el sábado 2 de marzo con el grupo de Vanguardia Gerontológica. O sea, el próximo sábado vamos a abordar ese tema que normalmente no lo vemos, ese tema en las ponencias. Yo comienzo a revisar las publicaciones y no veo que nadie trata el tema de la epigenética y yo creo que sí es muy importante. Y también hay que decir algo. Hay muchos biólogos que afirman que la edad biológica puede ser frenada, o sea, el envejecimiento biológico puede ser frenado, se puede retroceder incluso la edad biológica hasta cierto punto. Así que eso es un tema también de debate, ese debate, pero tiene mucho que ver con el estilo de vida, definitivamente. Es decir, cómo afrontamos nuestra vida. De eso tiene mucho que ver. De que podamos no solamente conservar algunas de nuestras habilidades o facultades, sino incluso de mejorarlas. El hecho de que uno esté envejeciendo no implica necesariamente que yo tengo que ir en decadencia, que mi capacidad cognitiva tiene que caer, que voy a estar menos inteligente, que voy a estar menos fuerte.
No necesariamente. ¿Mm? Claro, el envejecimiento, según los biólogos, nos trae un cierto mayor riesgo de ¿cómo se llama?, de enfermarnos por el motivo de que el sistema inmunológico tiende un poco a decaer. Pero también hay formas de reforzar ese sistema inmunológico. Y de eso también vamos a hablar el día sábado. Entonces, es decir, el sistema inmunológico, con el paso de los años, pierde fuerza, ¿no? Y entonces eso genera un mayor riesgo, ¿no? Y por eso es que algunos biólogos sostienen que el envejecimiento es el mayor riesgo para enfermar. Este término, esta declaración puede ser polémica, pero tiene mucho de verdad, ¿no? Y de verdad científica y probada también. Entonces, ante eso, no podemos decir simplemente yo no acepto eso, que eso no es real. Es real. Tampoco no hay que idealizar tampoco. No hay que idealizar ni la vejez ni el envejecimiento. Cierto tipo de deterioro va a haber de todas maneras, inevitable. Es la vida. Nosotros no somos eternos. No vamos a vivir todo el tiempo. Tenemos una caducidad. Hay un límite en el cual nosotros vamos a poder vivir. Incluso se estima actualmente que la humanidad en estos tiempos, lo máximo que puede vivir es 120 años, siendo todavía personas muy longevas, que son casos muy raros, ¿no? Personas que viven hasta los 117, 115 años. Incluso acá hubo un caso de Perú, que era una señora muy pobre, que incluso era beneficiaria de pensión 65, vivió 116 años y vivió siempre en la región andina, alimentándose de alimentos de la tierra, es decir, lo que cosechaba y lo de sus animales y cosas así. Entonces, y vivió a 116 años, siendo muy pobre. Entonces, hay casos que nos hacen reflexionar de que qué tipo de vida es la que nosotros queremos y hacia dónde queremos ir. Ahora la idea es que con el tiempo, con el paso del tiempo, es inevitable un deterioro. Sin embargo, lo que está ocurriendo hoy en día es un aumento de la longevidad. En conjunto, ¿por qué? Estamos viendo, por ejemplo, que la humanidad tiene un fenómeno que en este momento hay pocos nacimientos, ¿no es cierto? Hay pocos nacimientos y las personas mayores están viviendo más que antes. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que se habla de un mundo que envejece, ¿no? Es decir, el promedio de edad. Pero también, por otro lado, hay gente que lo ve con alarma, ¿no? Porque dice, oh, ¿cuántas personas enfermas vamos a atender? Eso es lo que están pensando. Pero yo digo que necesitamos prevenir. Y si verdaderamente, en lugar de alarmar, hay que prevenir. Hay que prevenir. Hay que de una vez tomar las medidas necesarias para que las personas mayores estén cada vez más fuertes y saludables, más dueños de sí mismos, que no dependan tanto de otras personas. ¿Por qué seguimos con la falta de respeto de decir que vamos a cuidarlos, que vamos como si fueran unos niños? No, pues, algunas personas que tienen problemas con deterioro cognitivo o que están en un estado de postración, ¿no es cierto?, que ya están demasiado débiles y necesitan cuidados, pero por favor, no me van a decir que porque una persona no pueda caminar, no tiene derechos acaso a elegir hacia dónde va, a dónde quiere ir. Dejémonos ya de infantilizar a la persona mayor. La persona mayor es responsable por sí misma y por eso yo he hablado fuerte sobre el tema de la pandemia. En la pandemia se
violó los derechos de las personas. Si las personas mayores tienden a ser más responsables de su salud, es una tendencia común. Yo estoy seguro que si se hace un estudio, una encuesta, se van a dar cuenta que las personas mayores son las más responsables por su salud. Por lo tanto, entendiendo esto, no tenía sentido eso del encierro. El encierro también ha producido problemas de salud en las personas mayores. Felizmente la tecnología nos ayudó, ¿no? Algo bueno conseguimos de esto tan terrible, ¿no? Que se llevó tantas vidas también. Entonces, pero algo bueno se consiguió, que esta tecnología, como por ejemplo, con la cual estamos transmitiendo por medio del Zoom, se hizo asequible a las personas mayores en su necesidad de comunicarse y contribuyó increíblemente a la inclusión digital de las personas mayores, que ya estaban avanzando en el Facebook, pero hoy en el Facebook hay muchísimas personas mayores en el Facebook hoy en día. O sea, hay un crecimiento entonces cuando una persona se alarma por el hecho de que el crecimiento en número de las personas mayores puede ser problemático para el futuro, también deberían pensar que las personas mayores en este momento se están fortaleciendo como grupo de edad. Cada vez están más fuertes. Entonces, por lo tanto, si siguen en ese crecimiento cualitativo, ya no estamos hablando de números, no estamos hablando de cantidad de personas mayores, no. El crecimiento cualitativo de la persona mayor es el que va a contrarrestar el tema de el hecho de que haya muchas personas mayores. ¿Correcto? Ahora, sin embargo, y esto es un tema, algo que voy a adelantar con respecto a la conferencia que realizaré eh, el día jueves, que voy a hacer una conferencia sobre el tema de salud y también gerontología y comunicación. Esta inquietud que voy a desarrollar ese día tiene relación justamente con el hecho de que la salud muchas veces se ve solamente como un tema de problemas, de enfermedad. Hay muchas, si bien es cierto, la salud la ha muy bien conceptualizado la Organización Mundial de la Salud cuando dice que la salud es algo, es un bienestar total. O sea, no es solamente una cuestión de que no me duele nada o que no tengo una enfermedad, no, sino que es básicamente de un estado de bienestar, de sentirse bien. Eso es lo que es la salud. Entonces, y esto implica, por eso dice, la salud mental, psicológica, la salud física, todo, implica todo en conjunto. De este tema vamos a hablar el día jueves. El día jueves vamos a hablar de este tema, pero también vamos a criticar a algunos estereotipos que se relacionan con la salud y las personas mayores, porque muchas veces las noticias que se relacionan con la salud aluden siempre a personas mayores de una manera muy sesgada, un poco edadista, y eso lo vamos a revisar también con ustedes el día jueves. Vamos a ver cómo revisamos ese tema tan interesante que vamos a ver el día jueves. Y recuerden que el sábado tenemos también la epigenética, el sábado 2 de marzo. Así, me gustaría que el día jueves lo podamos hacer un poco como más dinámico, ¿no? Que hayan comentarios, aunque sea por el chat, porque yo voy a hacer varias preguntas ahí. O sea, el tema que vamos a tratar el día jueves es un tema que tiene también algunas cuestiones polémicas que resolver con respecto al tema de la salud. Y porque generalmente cuando se habla de salud y enfermedades, hay mucho sesgo
en sentido de que las personas mayores son los candidatos siempre para la enfermedad. La normalización de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? O sea, considerar que porque una persona tiene más de 60 años, es normal que esté enfermo, pues, porque ya tiene más de 60 años. Dicen así. Hay personas que dicen así, ¿no? Lo creen, lo creen, creen que es así. Y sin embargo, yo voy a tratar de, incluso uno mismo debe recordar que cuando hemos sido jóvenes, a veces hemos tenido enfermedades más terribles, la bronquitis y a veces una infección estomacal por haber comido algo inadecuado, en fin, y eran enfermedades terribles, pero que tenían lógicamente también una curación, ¿no? Entonces, yo creo que la enfermedad se puede dar en cualquier momento de la vida, así como se da en los bebés, así como se da en las personas jóvenes, como se da en las personas maduras y mayores, en todos. Hay cierta, lo que sí los médicos o la gente, el personal, la gente de salud ha hecho, tienen porcentajes de, digamos, de determinado de la prevalencia de algunas enfermedades, ¿no es cierto? Y obviamente entre las osteoarticulares, por ejemplo, como la artrosis, es muy común, ¿no? En cierta etapa de la vida más avanzada. Entonces, sin embargo, la artrosis no es una enfermedad que podríamos decir de la vejez, no es tampoco, porque la artrosis se viene desarrollando de antes. Hay muchas enfermedades, estoy seguro que hay mucho más enfermedades de lo que uno cree, que en realidad no son enfermedades como lo llaman así entre comillas de la vejez, no, son enfermedades que se van desarrollando ya desde antes, pero que no se manifiestan tan fuertemente. Entonces, más adelante, la hipertensión, por ejemplo, es antes, la diabetes es antes, y hay muchas otras enfermedades que son antes de cumplir incluso los 60 años. Así, incluso hay algunos estudios con respecto al Alzheimer que también dicen que esta proteína betamiloide, dicen, estaría ya en algunas personas que tienen 50 años o más, pero no daría síntomas todavía. Sería como un estadio larvario. Es decir, muchas enfermedades que nosotros lo normalizamos y lo consideramos parte de una cuestión de vejez, ¿no? Una cuestión de vejez. En realidad es algo que se va realizando ya de antes. No es que recién, o sea, cuando yo cumplí 65 años, de repente me dio la artrosis, ¿no? No es así. Son procesos que se dan y que tienen mucho que ver con muchas cosas, la genética, pero más que la genética, el estilo de vida, que es el que influye muchísimo. Y el envejecimiento, cómo has envejecido, la forma en que envejeces, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que conversar sobre esto y realmente nos vamos a, a un tema muy importante el día jueves en la conferencia, que esta conferencia también se va a hacer algunas críticas con respecto a las publicaciones que parece que las enfermedades fueran más importantes que las propias personas mayores. No hay estadísticas sobre eso, pero a mí me gustaría saber, porque yo veo, por ejemplo, en las redes sociales, el Alzheimer es inmenso, a tal punto, por ejemplo, que yo ya no le pongo me gusta a ninguna página de Alzheimer, porque si yo les voy a poner me gusta a todas las páginas de Alzheimer, será para que al final yo tenga un muro que habla todo de puras demencias. Por eso es que yo ahora ya estoy un poco, entiendo la importancia que tiene el Alzheimer, ¿no? Entiendo la importancia que tienen las enfermedades y no voy a minimizar su importancia de ninguna manera, pero tampoco no voy a llegar al extremo de que al final una enfermedad va a ser más importante que lo que es el enfoque gerontológico de la persona mayor. O sea,
A veces, cuando uno ve tantas publicaciones de demencia, de Alzheimer, y si comienzas a contar, te vas a dar cuenta que puede que haya más publicaciones de las enfermedades que de las propias personas mayores con sus potencialidades, con sus capacidades y con su salud. Entonces, estas cosas hay que tomarlas en serio, hay que tomarlas en serio. Y por eso es que vamos a revisar juntos este tema el día jueves. Los invito a participar. Dejen sus comentarios. Pueden escribir en el chat los que no quieran hablar. Pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios. Me gustaría que fuéramos más interactivos para que podamos también encontrar sus inquietudes, ¿no? Entonces ya sabemos, las enfermedades no son normales. Es patología, y lo que es patología no es normal. O sea que no hay que normalizar la enfermedad. Ah, no, es que ya tengo 65 años, pues es normal que esté enfermo. No necesariamente. Además, hay casos de personas que tienen una edad relativamente avanzada y no tienen enfermedad, o si tienen algo, probablemente sea leve, ¿no? Y pueden vivir lo mejor que pueden. O sea, hay muchísimos casos extraordinarios de personas mayores que mantienen no solamente sus facultades cognitivas, sino incluso físicas, ¿no? Como hemos visto el otro día, una persona bastante mayor también, más de 70 años, eh, participando en una competencia atlética, ¿no? Entonces, estos casos ya se está haciendo ya algo bastante visto, es decir, es algo que se está visibilizando bastante y que nos da también una señal para el futuro, ¿no? Para no ser tan pesimistas en el futuro que tengamos por delante. Así que hay que seguir en esa ruta. Recordemos bien, antes de terminar el programa del día de hoy, seguimos en campaña por un lenguaje gerontológico preciso y sin ambigüedad. Sigan, hay que entender bien esta necesidad de ir en contra del coloquialismo y la improvisación. Vamos a apoyar esa campaña de vanguardia gerontológica hasta su finalización en el mes de marzo, porque ya vienen otros proyectos, ya viene también la presentación de las tesis de la unidad, de la revisión conceptual que ha realizado estos años, ¿ah? Muy importantes, y ya verán cómo la Central Gerontológica Internacional sigue creciendo. Las personas están cada vez más interesadas. En estos días han ingresado varias personas desde la red LinkedIn. Excelente. Profesionales excelentes están ingresando a la central y esto nos da mayor fortaleza, mucha alegría y mucha motivación para seguir trabajando. Bueno, nos despedimos entonces hasta el día jueves en la conferencia que vamos a realizar sobre salud, gerontología y comunicación.